Estás escuchando Adipados, el podcast donde profesionales y expertos conversan sobre psicología y salud mental de forma simple, útil y con sentido. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntamelo Todo, el podcast de Adipa. Hoy nos vamos a adentrar en el fascinante mundo de la criminología de la mano de un tremendo especialista. Mauricio, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, muy bien, muchas gracias por este espacio. Súper. Yo estoy segura que muchos de ustedes ya la han visto en algunos canales de comunicación, ya tenemos el privilegio de tenerla acá con nosotros, así que Mauricio, antes de comenzar me gustaría que nos contaras un poco más sobre ti, dónde trabajas, por qué decidiste especializarte en lo que haces actualmente, algún hobby que tengas, etc. Sí, en general mi trabajo, ya son más de 30 años trabajando en esto. Yo me inicié siendo oficial de carabineros, estudié psicología. Y luego en el devenir de la labor esencialmente pericial, trabajé durante mucho tiempo en pericia en el contexto de delitos sexuales, pero no solamente en la intervención o la evaluación de niños, niñas y adolescentes, sino que también infractores. Y fue bastante variada la actuación en este campo, que me llevó justamente a no solamente titularme psicólogo, o que me permitió haberme titulado psicólogo, sino que hacer un doctorado. Y en realidad tengo dos doctorados. Uno es propio de la investigación criminal, donde mi formación estuvo apuntada esencialmente a lo que es la trayectoria criminal, es relacionar trayectoria criminal, historia de vida, y quizás uno de los elementos más importantes que hoy día tenemos en criminología, que es la capacidad de predecir conducta criminal a partir justamente de la evaluación que se realiza. Y la otra línea que tengo, y en la que también tengo un doctorado, tiene que ver con atención de víctimas, el tratamiento y la intervención de víctimas de delito, y todo lo que tiene que ver con el tratamiento y la intervención por parte de las policías, donde se hace un especial acento en lo que es evitar que el sistema vulnere, que el sistema muchas veces genere más daño en las víctimas que ese daño que originalmente causó el delincuente. Así que son las dos grandes líneas de actuación. Y en eso me he desempeñado en los últimos 30 años, siempre con el dolor de no poder hacer más. Es decir, muchas veces nos gustaría que los delitos no se produjeran, pero cuando se produce un delito hay que tratar justamente de que sea el autor identificado, y eso ayuda mucho a que las víctimas puedan sanar y puedan justamente superar esta situación traumática y tan compleja como es un delito. Súper. Y ahí solamente para corregirnos un poquito, Mauricio, ¿tú trabajas actualmente en Carabineros en esta línea? Sí, yo era oficial de Carabineros y me fui a retiro, pero volví y hoy día hago cargo del ámbito científico investigativo. Así hoy día es más fácil porque antes era investigación criminal, con lo cual todo el tema pericial, todo el tema de la complejidad que esto involucra, hoy día estamos tratando de aportar desde dos líneas. Una es la investigación científica. Llevamos adelante un par de fondos que nos permiten justamente desarrollar esto de mejor manera. Y también quizás tan importante como la investigación es la formación. Hoy día yo trabajo en la formación de policía. Entonces esas son las dos líneas a partir de toda la experiencia que tengo en este tipo de ámbitos. Perfecto. Y Mauricio, para contrastar un poco y conocer un poco más a Mauricio, cuéntanos algún hobby que tú tengas a modo personal, ¿qué haces en tu día a día? Sí, quizás poco extraño, porque una de las cosas que a mí fascinan y me ha fascinado durante toda la vida ha sido leer, o sea, un hobby como extraño. Y dentro de los hobbies más normales tiene que ver la música. Creo que la música siempre ha estado presente en mi vida. ¿Tocas algún instrumento? Muy tempranamente, desde la educación básica, aprendí a tocar algunos instrumentos, y eso ha sido parte de mi ser más personal o más humano dentro de lo que es desarrollar algo, porque hoy día prácticamente el hobby de la lectura ya dejó de ser un hobby de lectura en el ámbito de la novela, sino que hoy día ya prácticamente no leo nada que no sea técnico, porque todos los días se está generando algo nuevo, todos los días. Claro, estar al día. Entonces la necesidad hoy día de relacionar lo que es la investigación científica con lo que es la formación académica requiere que todos los días estemos leyendo, y cada día esto es más rápido. Exacto. Con el surgimiento de la inteligencia artificial, la necesidad de no solamente de tener mayor cantidad de contenidos, quizás adelantarnos un poco lo que viene mañana. Por lo tanto, el hobby sigue estando presente, pero yo diría que en gran medida seguimos vinculados a esta necesidad de estar leyendo permanentemente. Perfecto. Bueno, Mauricio, gracias por presentarte. Entonces comenzamos con esta entrevista. Nuestra primera pregunta para ti es: ¿cómo se arma y también se desarma un perfil criminal hoy en día? Sí, cuando hablamos de perfiles, la verdad que hay que hacer alguna consideración previa. Los perfiles son un aspecto particular que me permiten individualizar personas. O
sea, sacamos el aspecto de la individualización. Y para eso nos tenemos que diferenciar con lo que históricamente se denominan tipologías criminales. Cuando hablamos de tipologías criminales, hablamos de aquellas características que, a partir de semejanzas centradas en el tipo de delito, me permiten decir, por ejemplo, los delincuentes que roban casas, los delincuentes que roban camiones presentan tales y cuales características. Esas son características generales basadas en semejanza. A eso lo denominamos tipología. Entonces, muchos delincuentes pueden justamente parecerse mucho, centrados principalmente en el objetivo, que es la apropiación de una ganancia económica. Entonces, cuando aparece eso, hablamos de las tipologías. Hay determinados delincuentes que se salen de esos patrones y aparecen elementos particulares de su forma de ser, de su personalidad, y ahí aparece en la diferencia, en la individualización, aparece el concepto de perfil. Es decir, se perfila al sujeto, al individuo. En cambio, se elabora tipología centrada más bien en lo que es el delito y a partir de características comunes. Entonces, esa primera gran diferencia es necesaria ser puntualizada porque no toda conducta criminal se perfila. Solamente aquella conducta criminal que se sale del patrón, de lo establecido, de lo común dentro de lo que es ese tipo de actuación criminal. Por ejemplo, una persona puede asesinar a otra, pero ese asesinato es funcional. Por ejemplo, una persona ingresa a un banco, quiere asaltar el banco y se encuentra con el vigilante. El vigilante lo pone a resistencia y le da muerte. No obstante ser un asesinato, en este caso hay una actuación esencialmente de tipo funcional. Cuando hablamos de perfiles, hablamos de una satisfacción de tipo individual que tiene un alto componente simbólico. Y eso justamente es lo que nos lleva entonces al terreno de la perfilación. Súper. Se individualiza el sujeto a partir de las características que lo hacen diferente del resto de los que cometen ese tipo de delito. Y eso nos permite hablar sobre algo que se denomina la motivación desconocida. ¿Qué es la motivación desconocida? Aquello que está al interior del sujeto y que está relacionado directamente con algún aspecto de su personalidad. Por eso es tan importante hacer esta diferencia. Perfecto. ¿Y este perfil criminal después, cuál es su objetivo? ¿Cómo de qué nos sirve? Hay varias utilidades. La primera es que hay que siempre considerar, porque se corre el riesgo de... Es atractivo desde el punto de vista no solamente investigativo, policial, porque normalmente se requiere cuando hay poca evidencia material. Cuando hay evidencia suficiente, cuando hay ADN, cuando hay huellas, cuando hay balística de por medio, no necesariamente se requiere el perfil. ¿Cuándo nos preguntamos por el perfil? Cuando no hay evidencia y tenemos que entonces empezar a responder ¿por qué se produjo esto? ¿Por qué actuó de esa manera? ¿Quién podría haber tenido características que coincidan con la actuación criminal? Por lo tanto, no es en todos los casos criminales que se utiliza el perfil, sino que desgraciadamente cuando hay poca evidencia. Y eso lleva a que muchas veces se sobreinterpreta el perfil. El perfil es un apoyo esencialmente para la investigación criminal, para determinar entonces o responder a la pregunta qué características de personalidad en este caso, qué características tendría que tener esta persona para que fuera capaz de actuar de esta manera. Pero recuerden que lo que hacemos es buscar las diferencias, aquello que se sale de lo común. De hecho, en la medida que haya más asociado a lo patológico, va a haber una conducta criminal más expresiva. Eso sería más rara, más extraña, más sádica. Entonces, cuando nos preguntamos por qué este sujeto fue capaz de hacer esto, aparece la necesidad entonces de articular el perfil. Guía la investigación, apoya a la policía para que haga una entrevista, un interrogatorio, y esencialmente es la poder discriminar a lo mejor entre determinados sospechosos, decir, estos sí podrían tener alguna participación, o al revés, estos no podrían tener participación porque las características de funcionamiento requieren que esta persona, por ejemplo, haya cometido delitos previamente. Es decir, el perfil nos entrega herramientas, prácticas y también otras investigativas de tipo más interpretativo, donde finalmente lo que hace es decirle a la policía, hay que buscar a esa persona dentro de los contactos cercanos. Hay que buscar a esa persona posiblemente con algún tipo de vínculo afectivo o emocional. O simplemente se trata de un autor desconocido. Súper. En esta misma línea, Mauricio, ¿qué características psicológicas o conductuales nos pueden señalar que una persona podría escalar hacia una trayectoria delictual más grave? Ya, en esto tenemos que también diferenciar dos cosas. Dentro de las tipologías, posiblemente tenemos elementos que son de gravedad. El inicio temprano, es decir, donde hay un inicio más temprano en el mundo del delito, ese inicio temprano se va a asociar con más violencia, con mayor frecuencia criminal y con carreras mucho más extensas.
Es decir, hoy día podemos diferenciar a los crónicos persistentes, que también son denominados aquellos que persisten durante toda la vida cometiendo delitos. Y una de las características es que tempranamente, es decir, cuando decimos tempranamente, 7 u 8 años ya se inician en el mundo delictual. Y además se inician vinculados directamente a lo que es la comisión de delitos violentos. Cuando vemos a un niño de 12 años, de 14 años, de 13 años, portando una pistola, realizando lo que hoy día se le denomina portonazo, ese niño se inició a los 7 años. Ese niño no se levantó ese día y cometió por primera vez un delito, sino que ese niño ya lleva una historia criminal que en ese momento, con 12 años, ya prácticamente se ha producido un desprecio por su vida y por la vida de los demás. Por lo tanto, no es algo espontáneo, sino que es algo que hoy día y que con la presión actual deberíamos poner mucha atención porque cada día se está iniciando más tempranamente. Por lo tanto, insisto, el inicio temprano hoy día podría ser uno de los principales factores de riesgo. Lógicamente hay otros elementos que mantienen o sostienen esto. La deserción temprana. Tenemos un grave problema en nuestro país con la deserción temprana del colegio. La mayor cantidad de niños dejan el colegio entre sexto y primero medio. Ahí hay una importantísima deserción y uno dice, claro, este niño no está en la casa, no está en el colegio y pareciera que a nadie le importa. Entonces ese niño, cuando vemos a un niño que es detenido portando un arma a los 12 años, quiere decir que muy probablemente en la casa no le importó que dejar el colegio. Y en la casa no le importa tampoco dónde está ese niño a las 3 de la mañana. Porque los delitos se producen en la noche, claro. En la noche y en la madrugada. Y quizás el tercer componente que hace que esto sea más grave tiene que ver con que no solamente se produce un inicio temprano en el mundo del delito, sino que hoy día estamos observando un inicio cada vez más temprano en el consumo de sustancias. Entonces, estos elementos, estos tres componentes, hacen que la conducta sea de alto riesgo cuando se encuentran los tres en un mismo niño. Por lo tanto, es ahí donde ese niño no va a desistir, no va a dejar de cometer delito porque tenga miedo a ser detenido, sino que, desgraciadamente, el delito no solamente le genera un beneficio económico, sino que además el delito le da algo que quizás no es la mejor palabra, pero le da toda la felicidad, toda la alegría que su historia de carencias, su historia de ausencia, su historia de desconsideración por el mundo adulto le negó. Entonces, ese momento de mayor adrenalina, de mayor excitación, no es cuando venden el auto y obtienen el beneficio económico, sino que posiblemente cuando lo va persiguiendo la policía. Claro. Entonces, es como adrenalina, ¿no? Exacto. Que es muy difícil de intervenir, pero es ahí donde hay que poner el acento. Súper. Y en este mismo punto, ¿es posible poder reinsertar nuevamente a este niño en la sociedad, poder ayudarlo a rehabilitarse de alguna manera? ¿O tú crees que quizás es un caso ya perdido? No, por supuesto, eso no estaríamos aquí. Ese es uno de los elementos en que tenemos que participar todos y hacernos todos cargo de esta situación. Yo conocí el año 2010 a un niño que se le denominó Cizarro. Un niño que fue conocido y se hizo conocido no porque fuera un delincuente, porque hay muchos niños delincuentes. Él se hizo conocido porque otros niños lo rescataron de un centro cerrado de Sename y lo rescataron armados, ese niño entre 10 y 14 años disparando al aire. Y eso es lo que hace que Cizarro se haga conocido. Desgraciadamente, Cizarro con 10 años ya tenía un prontuario criminal muy importante, entre los cuales tenía robo con violencia, incluso un delito sexual. Algo extraño para esa edad. Pero ¿dónde está lo relevante? Está que el Cizarro, Cristóbal Cabrera, hoy día con 25 años, hoy día está preso en Rancagua por un robo con violencia. Pareciera que como Estado fallamos. Porque en ese tiempo, cuando lo detuvimos, cuando se hizo famoso, nos decía tíos y se comportaba como un niño. Por lo tanto, ahí bien en el fondo había elementos que estaban justamente dando cuenta de que el delito era una forma de decir socorro, auxilio, ayúdenme. Pareciera que no fuimos capaces y hoy día lo tenemos al interior de un centro penitenciario. Pero siempre es posible, siempre es posible. De hecho, la gran mayoría de adolescentes que cometen delitos entre los 14 y los 18 años, en su gran mayoría dejan de hacerlo. Dejan de hacerlo porque crecen, porque comienzan a estudiar, porque encuentran una pareja o porque sufren algún cambio en su vida. Perdieron a alguien, por ejemplo. La mayor frecuencia criminal de manera global se produce entre los 14 y los 18 años. Esto no quiere decir que vamos a normalizar entonces el delito en ese periodo, pero ese es el periodo en el cual existe la probabilidad de que esos muchachos dejen de cometer delitos. Entonces, intervenir tempranamente,
darle las herramientas que no las tienen, no son capaces de decir tengo miedo, tengo susto. Entonces, aquí la alfabetización emocional, tal como sucede en diversos trastornos, hoy día aparece como una necesidad, pero hay que dar la oportunidad. Perfecto. Mauricio, por otro lado, creo que hablemos un poco de la peligrosidad. ¿Cómo se mide realmente y de qué manera esta nos permite poder predecir ciertos delitos, ciertas reincidencias? Sí, en este caso, más que el concepto, ya hablamos de riesgo más que de peligrosidad. Porque el concepto de peligrosidad es un concepto estático. O sea, si la persona es peligrosa, pareciera que no podemos hacer nada, no se puede modificar. Claro. No hay un acuerdo muy claro para poder definirlo. De hecho, no es el delito. No es el delito lo que hace que una persona sea violenta o que tenga un mayor riesgo de reincidir, sino que son las características particulares de una serie de factores de riesgo, dentro de los cuales el delito podría ser uno más, pero uno más. Es decir, no podemos decir que por haber cometido tal delito, esa persona es de mayor riesgo, en este caso es más peligrosa o no. De hecho, algo que va en contra de lo que la gente piensa, tiene que ver con la baja reincidencia de los agresores sexuales. La mayoría de los agresores sexuales no reinciden. Es decir, cuando hablamos de reincidencia en el ámbito de los delitos sexuales, la reincidencia es 10, 12%, 15% a lo más. Pero cuando hablamos en delitos contra la propiedad, la reincidencia en nuestro país en particular puede llegar al 70%. Muchísimo. Entonces, aquí y la mayoría de los agresores sexuales no reinciden porque no hay una patología, no hay una grave alteración a nivel de la orientación sexual. La mayoría, por un mal manejo, ciertas distorsiones cognitivas que tienen que ver con el sexismo, con superioridad de lo masculino sobre lo femenino. Por lo tanto, hay formas de intervenir y de tratar. Y en su gran mayoría, esta gente no reincide. Hay un grupo pequeño que siempre va a estar presente, que es este 10, 12 o 15%, que ahí sí que encontramos patología. Entonces, por una parte, cuando hablamos de alto riesgo de reincidencia, vamos a tener sujetos con patología. Por ejemplo, un pedófilo. Un pedófilo va a tener probablemente una reincidencia permanente y consistente a lo largo prácticamente de toda su vida. El impulso sexual que está asociado, en este caso, a una distorsión en la orientación sexual, en la elección de objetos, está distorsionado. Y eso, hoy día, ni la cárcel, ni los tratamientos, ni la castración física que se implementa en algunos países, incluso en algunos, si se pudiera implementar la castración física, no se podría terminar, no se termina el impulso patológico que genera esa actuación criminal, lo cual lo constituye un sujeto de alto riesgo. Por otra parte, la psicopatía también va a generar un alto riesgo de reincidencia. Hoy día el objetivo de identificar a los psicópatas en las cárceles es segregarlo, es decir, no tenerlo junto con el resto de la población. Por otra parte, el segundo aspecto es no aplicar ningún tipo de intervención terapéutica, porque es contraindicado, él aprende cómo mejor manipular a las personas. Por lo tanto, se considera que hoy día las intervenciones con la psicopatía es mantenerlo separado del resto de la sociedad la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces yo decía, por una parte, para que no utilice a la población penitenciaria a su favor, no siga ejerciendo la psicopatía al interior de la cárcel, no aprenda técnicas justamente de manipular y cómo manejar a la gente, y quizás en tercer aspecto mantenerlo como sucede en algunos países. Chile siempre se le critica y se busca endurecer las penas. Hay países donde las penas son una quinta parte de lo que se aplica en Chile. Es decir, a veces se le aplican, por ejemplo, lo que en Chile se aplica en 15 años. En Noruega, para ser específico, se podrían aplicar 5 años. Pero se implementan la evaluación del riesgo sobre la actuación o no de tomar medidas de seguridad. Y esa medida de seguridad puede significar que alguien ingresó por una pena de 5 años y esa persona, mientras tenga un alto nivel de psicopatía, puede que no salga nunca. Así, en ese sentido, poniéndonos como desde el otro lado de intentar como reinsertar a estas personas en la sociedad, ¿eso es posible? Y conversa un poco con el hecho de segregarlo un poco ahí en la cárcel, por ejemplo. La psicopatía, hoy día, como la psicopatía en sí no tiene estrategia de intervención de tratamiento, así como se pueden modular los trastornos de personalidad, incluso el trastorno de personalidad antisocial, pero en el psicópata habría algo que impide la posibilidad incluso de modular, es decir, que ese impulso psicopático a partir de tratamiento terapéutico o biológico, es decir, con pastillas, con medicamentos, hoy día el psicópata es refractario incluso a eso. Pero en el resto de la delincuencia común, por eso yo te ponía el ejemplo del Cizarro. El Cizarro nos decía tío, hablaba como un niño, se relacionaba como un niño que con 10 años ya tenía un prontuario,
pero creo que ahí faltó la posibilidad de que como Estado, como sociedad, le diéramos la oportunidad. Porque niños como esos, y aquí los niños de alto riesgo, son los que hay que poner mayor esfuerzo, porque hay muchos de ellos que van a terminar desistiendo, desisten solo. Desisten cuando maduran, desisten cuando encuentran una pareja, desisten cuando encuentran un trabajo y dejan de cometer delitos, incluso muchos de ellos de manera espontánea. Adultez tardía, hoy día la adolescencia que se terminaba y que nos obligaba entonces a pensar que el adulto comenzaba a ser una persona adulta responsable. Hemos visto que tardíamente, 23, 24, 25 años, alguien puede todavía madurar de forma prácticamente espontánea. Por lo tanto, ese espacio hay que dárselo. Mira, y eso me hace pensar y recordar que en Europa, en muchos países europeos, se aplican medidas, a diferencia de lo que se pide acá, que se pide endurecer las condenas, endurecer las penas y construir más cárceles. Quizás necesitamos más cárceles. Sí necesitamos más cárceles. Pero el tema de las penas, y especialmente en los más jóvenes, en Europa, en los países se aplica un grado menos. Cuando la persona tiene entre 18 y 24 años, se aplica un grado menos en la condena. ¿Por qué? Porque se espera que estos jóvenes estén la menor cantidad de tiempo posible, aun cuando las condiciones de intervención están apuntadas esencialmente al colegio. O sea, un muchacho en Europa, cuando ha cometido un delito después de los 18 años, se le aplica un grado menos que si fuera mayor a 25 años. Y además se incorpora directamente a lo que es el régimen docente, académico. Hay gente que llega sin saber leer y escribir. Y a ellos les cambia el mundo. Hay muchos que van a ser refractarios y van a decir, yo no voy a trabajar por lo que en una noche me pagan en un mes y en una noche no lo gasto. Eso lo van a decir directamente. Pero muchos otros, frente a la existencia de esta oportunidad, volver al colegio, volver a identificarse con el profesor que les pregunta cómo amaneciste, cómo te sientes, te das cuenta que eres capaz de hacer esto. Muchos de estos muchachos tienen una historia de vida, de fracaso, de pérdida, de carencia, de fracaso en lo emocional, de fracaso en lo escolar, de fracaso en lo relacional. Claro, no todos van a desistir, pero un grupo importante va a desistir y ahí juega un rol muy importante el maestro que se le denomina allá, que son los profesores. Entonces, en ese contexto hay una oportunidad que nosotros con nuestra sociedad estamos perdiendo. Y justo iba a ese punto, Mauricio, a preguntarte si actualmente con las nuevas tecnologías, nuevas estrategias, toda la información que hemos recolectado en los últimos 10 años, el Estado y la sociedad actual están preparadas para poder abordar un caso como el Chizarro, hoy, por ejemplo, de manera que no fallemos, como fallamos. A mí me gustaría saberlo, porque en ese caso en particular fue el Hospital Calvo Maquena, el hospital especializado en niños, que lo egresó. Es decir, dijo, no tenemos las condiciones físicas ni las condiciones tecnológicas para en ese momento poder intervenir. Pensemos, Cristóbal tenía un trastorno importante a nivel del desarrollo. Y por eso es que él, y eso lleva a que le pongan este sobrenombre. Él decía, no era capaz de decir cigarro. Y como no era capaz de decir cigarro, decía cizarro. Y eso lleva justamente a que le pongan el sobrenombre del cizarro. O sea, una incapacidad en el lenguaje. No sabía leer en ese tiempo, con 10 años no sabía leer, no sabía escribir. Pero uno lo veía y transmitía esa necesidad de cariño, de contención, de cuidado, que nos llevaba, y quizás lo más impactante de ese momento fue cuando nos decía tío. Claro, éramos la figura de la autoridad, lo habíamos detenido, pero se seguía comportando como un niño. Por lo tanto, siempre creo que está la esperanza, la oportunidad, la posibilidad, pero el Estado lo tiene que hacer. Súper. Bueno, por otro lado, Mauricio, consultarte un poco sobre tu experiencia durante tus investigaciones de trayectorias criminales acá en Chile. ¿Qué han sido los datos, las cosas que más te han interesado, te han sorprendido de todo lo que has descubierto? Mira, desgraciadamente, lo más impactante, lo más diferenciador con el resto de lo que pasa en el mundo es cómo se da la violencia intrafamiliar contra la mujer en particular en nuestro país, y en particular lo que es el femicidio, lo que es el asesinato de la pareja íntima, como se denomina a nivel internacional. A nivel de análisis o estudio de lo que es la violencia doméstica, que también es como se denomina internacionalmente, en gran medida no hay indicadores muy claros. Una de las cosas que genera dificultades es poder predecir cuándo el sujeto de tener una agresión violenta de tipo psicológica o de tener una agresión violenta, incluso con golpe, se va a transformar en un femicidio. Eso ha sido una discusión importante y uno de los aspectos más complejos a nivel internacional. Pero resulta que en nuestro país sale inversa. Ahora, ¿por qué sale inversa? Porque lo que pasa en la mayor parte de los países, especialmente anglosajones y más desarrollados, es que el femicidio
tiende a aparecer de manera más bien espontánea. Es decir, ¿qué es esto espontáneo? Existe violencia, pero esencialmente violencia de tipo psicológica, donde no hay una carrera criminal por parte del agresor. Es una persona integrada en la sociedad, una persona que tiene trabajo, una persona que los vecinos dicen, pero ¿cómo pudo haber hecho esto? Una persona que se relaciona muy bien con el entorno social. Y eso alcanza prácticamente un 80%. Un 80% de los femicidas a nivel internacional está caracterizado por una persona integrada, socializada, que no marca diferencia con el resto. ¿Qué pasa en nuestra realidad? Que el 80% de los femicidas va a presentar características de tipo antisocial. Es decir, ya tiene carrera criminal previa. ¿Quién asesina a su pareja hoy día en Chile? Personas que tienen altos componentes criminal histórico, son muy versátiles, cometen muchos tipos de delitos diferentes, por lo tanto, tienen carreras criminales ya estables. Eso ha sido justamente quizás de todo lo que más se ha diferenciado de lo que hemos encontrado a nivel internacional, tanto en delincuencia común, en delincuencia patológica, pero en este caso particular de la violencia que se ejerce contra la mujer. Hoy día tendríamos que decir que hay que proteger especialmente a las mujeres que se relacionan con hombres con antecedentes criminales, ya sea por condena o por detenciones policiales. Y ahí preguntarte si es que se sabe que están estos antecedentes, ¿cómo es que no podemos proteger a la mujer en el momento en que esto pasa? Mira, también llama mucho la atención, dentro de la pregunta, el que el 80%, hicimos un análisis de 714 femicidas, 714 femicidas entre el año 2011 y el 2022. Y en esas personas encontramos que había más de un 80% de reincidencia, es decir, cuando nos preguntamos, ¿cometen otros delitos? Más del 80%, el 82% había cometido otro tipo de delitos. Es decir, ya estamos hablando de estos delincuentes que ya tienen una trayectoria criminal. Pero cuando analizábamos si alguno tenía antecedentes de denuncias previas, creo que fue más grave todavía esa segunda parte, porque más del 62% tenía antecedentes por denuncias previas por violencia ejercida contra la mujer. Eso quiere decir que todas las alarmas fallaron. O sea, todo el llamado de atención de la mujer, el pedido de auxilio falló. Porque se dice, claro, la mujer tiende a no denunciar. Entonces, ¿a quién responsabilizamos? A la mujer. En este caso nos dimos cuenta que no, que esto es la mayoría denuncia. Y aun cuando denuncia, claro, ahí viene todo el proceso posterior. Se desisten muchas de ellas, no colaboran posteriormente con la investigación judicial y finalmente la fiscalía que hace, cuando no hay víctima, cuando no hay testigo que colabore, aunque hay víctima y hay testigo, pero no quiere colaborar y en muchos casos no quiere colaborar por miedo. Aquí uno de los elementos justamente que aísla a la mujer, que le saca toda posibilidad de red de apoyo, es el miedo que le tiene justamente, y por eso es que es tan importante este aspecto antisocial que predomina en los agresores letales en nuestro caso. O sea, ya no es solamente el agresor de violencia intrafamiliar, sino que es el que es capaz de matar a su pareja. Y ahí predomina justamente esta conducta antisocial en la cual pareciera que la mujer le tiene, aun cuando haya logrado vencer y haya denunciado, le tiene tanto miedo y pavor al agresor que retira la denuncia, se desiste o no continúa adelante. Pero ahí las instituciones del Estado son las que deberían justamente tomar esto y hacerse parte de manera muy relevante, porque sabemos que esas mujeres son las más vulnerables. Claro. Y justo en este punto, ¿qué recomendarías tú que se pudiera implementar desde todos, como desde el Estado, desde las organizaciones públicas, desde la sociedad? ¿Qué podemos hacer? Mira, hoy día la tecnología juega un papel muy relevante. Hay realidades, por ejemplo, Reino Unido tiene unos sistemas de alerta, de ayuda, a través del teléfono y del celular. Y está programado de tal forma que no quede en la memoria del teléfono de la mujer. O sea, usted está en riesgo, y usted está en riesgo, a lo mejor ya no es riesgo de reincidencia, que la vuelvan a golpear, que la vuelvan a ningunear, que la vuelvan a minimizar, es decir, que haya agresión de tipo psicológica, sino que usted está en riesgo vital. O sea, usted vea entonces, si cumple estos elementos, si cumple con estos criterios, active este botón y inmediatamente se va a producir un proceso de ayuda, de colaboración para usted en particular, y va a ser esencialmente anónimo. Anónimo porque incluso cuando usted cierre esta página, esa página no va a quedar en el caché, no va a quedar en la memoria de su teléfono. Aunque se pongan a ver por dónde navegó, usted eso no va a aparecer. Ahí tenemos elementos tecnológicos. Y hay elementos, entonces, a esos elementos tecnológicos llevan de la mano un sinnúmero de actividades de tipo estatales, donde hay muchos recursos puestos a disposición de la protección de esa mujer. Hoy día, desgraciadamente, no sabemos cuál es la efectividad
de las medidas cautelares. Y si las medidas cautelares, hay que partir evaluando si esas medidas cautelares se cumplen efectivamente, en qué medida la mujer es consciente que se siente más protegida con estas medidas cautelares, y finalmente si es que esto tiene alguna incidencia. En nuestra investigación de femicida no controlamos si estaban o no con medida cautelar, que yo creo que es un paso siguiente. En qué medida las medidas cautelares estaban o no presentes, y ya sabemos, desgraciadamente, ya sin evaluar, ya sabemos que tienen poco efecto. Súper. Mauricio, ¿tú sabes si es que quizá el gobierno ya está en conversaciones para poder traer esta tecnología, y que personalmente me parece muy interesante y siento que podría ayudar mucho? Hay muchas cosas que hay que hacer y que uno dice, yo en las clases me preguntan, ¿y esto el gobierno, esto quienes dirigen, esto quienes organizan, quienes hacen la ley? ¿Lo saben? La verdad que sí, lo saben. Es decir, en la interacción cotidiana muchas veces me toca hablar con diputados, con senadores, y esto no es distante a lo que ellos manejan. El tema es que tiene que haber un compromiso, tiene que haber una articulación en que esto es importante, y a esto hay que ponerle los recursos. Hoy día se está gastando, aun cuando me va a salir un poco el tema, se está gastando prácticamente 1 millón de pesos en cada preso que tenemos en las cárceles. Pero se gastan 500.000 pesos en los niños que están en alguna institución colaboradora de Mejor Niñez, por ejemplo. Entonces, ¿cuántos recursos estamos dispuestos? Mejor, si a lo mejor se interviene y se generan los recursos, ¿dónde hay que ponerlos? Que sería en este caso en los centros de atención de niños vulnerables. Hoy día, tú sabes que el año 2024 ingresaron más niños a Mejor Niñez que los niños que nacieron. O sea, por primera vez en los últimos 50 años hay más niños ingresando a un sistema de protección otorgado por el Estado que la tasa de natalidad que se está produciendo en un país. Tremendo. Es algo Tremendo. Sí. No, y para ese tipo de cosas es donde hay que buscar la solución. Y eso involucra la participación de todos. Es decir, aquí yo, persona, ciudadano, Estado, gobierno, tienen que participar. Y hay que clamar y hacer justamente, darle sonido y darle luz a esto, porque si no, vamos a ir siempre peor. Bueno, Mauricio, para ir cerrando esta entrevista, queríamos preguntarte finalmente, ¿cuál crees tú que es el mayor desafío ético de la psicología forense hoy en día? Sí, tenemos desde esta perspectiva, no es solamente la evaluación pericial forense, la que desarrollamos justamente para evaluar víctimas, testigos, imputados. Yo diría que tenemos un trabajo en centros de intervención, tenemos un trabajo al interior de las cárceles, en las cuales en general los psicólogos, los trabajadores sociales ponen mucho esfuerzo. Hay gente muy buena en esos lugares, pero justamente hay un elemento común: la cantidad de recursos que se asignan a ese tipo de intervenciones muchas veces generan frustración. Entonces yo diría más que, porque lo que yo conozco, hoy día la gente lo está haciendo bien, pero como hay pocos recursos, aparece tempranamente la frustración. Esto pasa lo mismo que en un colegio. En un colegio, como padres, queremos que un niño problemático lo expulsen y que no esté con mis hijos. Pero resulta que si a ese niño lo expulsan del colegio, normalmente el colegio es la última instancia. Cuando falló la familia, cuando falló el colegio y el colegio entonces termina expulsándolo o cerrándole la puerta, se acabó. O sea, ahí viene, ¿qué viene? El delito, la droga, el compañero de delito, vivir en la calle. Entonces, en esta instancia, más que considerar aspectos básicos que yo sé que se están cumpliendo, pero tolerar la frustración de las cosas no resultan. Por falta de recursos, yo creo que eso es el llamado. Si nos unimos todos y levantamos la voz y decimos esto permanentemente y podemos actuar sobre uno. O sea, pongámonos en la meta de que hay un niño, hay un joven que nosotros podemos cambiar, que podemos ayudar y puede salir y puede cambiar. Y eso ya va a ser un gran trabajo, una gran labor y que va a impactar finalmente en el total. Perfecto. Bueno, Mauricio, muchas gracias por compartir tanto conocimiento con nosotros. Sin duda esto es muy invaluable, especialmente para quienes nos escuchan, las personas interesadas en seguir quizás tus pasos, la sociedad, personas público, externo. Creo que a todos nos sirve mucho esta información porque todos podemos acá aportar, aunque sea un granito de arena. Así que por último te quiero ceder el pase a ti para que tú puedas entregar una reflexión final a quienes nos escuchan. Sí, quizás no podemos culpar acá, por ejemplo, a la delincuencia extranjera. Hay delincuentes extranjeros, pero nuestra delincuencia viene hace rato generando una complejidad en cuanto a la dinámica en que se da esto. Hay que atender tempranamente a los más jóvenes, hay que intervenir justamente a aquellos que hoy día tienen 5 o 10 años. Desgraciadamente el consumo de sustancias, técnicamente hablamos de consumo de sustancias temprano, bajo los 14 años. Hoy día en la evaluación en las cárceles, cuando les preguntamos a las mujeres y a los hombres que están en las cárceles
cuando consumieron por primera vez, nos está dando un promedio que es preocupante. Ya no son 14 años, son 10 años. Entonces, ahí hay un trabajo, aquí el trabajo por eso tiene que ser un trabajo integral, un trabajo de tratamiento, de prevención. El trabajo que se hace en la sala de clase yo creo que es fundamental. Aprender justamente a aceptar tolerar la diferencia, aceptar y postergar necesidades de gratificación inmediata, que es lo que siempre nos va a generar consecuencias en psicología en general. Entonces, el autocontrol aparece aquí como un elemento central, la asertividad, la empatía, los estilos comunicacionales. En Chile basta de que los hombres no lloran. Las emociones hay que aprender a identificarlas, ponerle nombre. Hay una autora española que le puso: no hay que ser analfabeto emocional, porque el analfabetismo emocional no solamente nos enferma, sino que se va a traducir en violencia. ¿Tengo derecho entonces a estar enojado, a tener miedo, a tener pena? Sí, tengo derecho. Y eso es lo que hay que expresar y hay que aprender a canalizar adecuadamente. Así que muchas gracias por la invitación. Bueno, Mauricio, muchas gracias a ti de nuevo. Esperamos verte en otro capítulo con nosotros. Y para ustedes, nos vemos en un próximo capítulo de Cuéntamelo Todo. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas, así como en Spotify, YouTube y nadipa.cl/adipados para no perderse ningún detalle de los próximos capítulos.